Hola, colegas. Buenas noches. Les voy a leer fragmentos de un capítulo de mi novela Profesor de Humanidades para darles una idea de algunos detalles que se han escapado en las presentaciones y en las reseñas por razones que se comprenden. Es decir, es una novela bastante compleja porque tiene muchos temas y subtemas. Y se puede, por supuesto, hacer toda una reseña en base a un aspecto y a otro. En todo caso, esto explica un poco que el profesor Amílcar y las razones por las cuales el profesor Amílcar fue despedido de la universidad. Capítulo 54. Recuerdo que una vez en clase salió a colación tratar el tema de los centros de rehabilitación espiritual. Como era de costumbre con los estudiantes, a veces se improvisaban discusiones. Recuerdo que les dije, una de las funciones del latente sistema penitenciario, de estos programas de rehabilitación espiritual, es reformar y, léase, convertir tu actitud de acusador a uno de culpable. No es nada nuevo, la confesión siempre fue el primer paso al cadalso espiritual de aquel feligrés que simplemente reclamaba por sus deseos carnales de la única manera que le facilitaba la naturaleza. Ahora ya sí recordé cómo inició la discusión. Así les hablaba a mis estudiantes una tarde de lluvia, una de tantas tardes de apagón cuando no habíamos podido terminar de ver un documental sobre la contribución de Juan Luis Vives a una ciencia que aún no existía con nombre, la asistencia social, la que ahora tomamos por dado. Cuando recuerdo estas discusiones en clases, puedo delinear todos aquellos comentarios que ni siquiera son personales, sino referencias históricas que luego fueron utilizados fuera de contexto para acusarme de contaminar las mentes de los jóvenes con ideas ateas. Mis estudiantes a veces me preguntaban sobre mi propia formación profesional y salía el caso hablar de mi formación espiritual. No era ningún secreto que yo había sido seminarista en un tiempo. Ahora, con todas estas reminiscencias, puedo reanudar aquella arenga del catecismo al noviciado, de la teología a la filosofía. Después de ser aquel ingenuo pseudofilósofo, terminar siendo un torpe y raquítico sofista, ese ha sido el expediente de mi apostasía, con el agravante de que entre los pecados capitales, en vez de solo adoptar la arrogancia, tuve la osadía de entregarme al mayor de los pecados, la ira, la más grave de las transgresiones capitales, cuando esa ira va dirigida contra Dios mismo, humano, demasiado humano. En mi soterrada manera de comprender esa frase de Nietzsche, se convirtió en mi lema. Pero todo dejó de ser rebeldía. Con el tiempo, con los estudios, con la depuración de la ira y la admisión de la imperfección misma de todas las sabidurías, se convirtió en simple humanismo. Un simple amor al ser humano y a toda su grandiosa creación. El ser humano con todos sus delicios, el perfecto, imperfecto. No ha habido otra creación más que la que ha venido edificando el ser humano a través de las eras, de la cueva a la catedral, de la sombra del árbol a la cátedra universitaria, de las hierbas medicinales a los antibióticos, del chamán al científico,
del pesebre al tubo de ensayo. Cierro la cita y es aquí donde se perfila de otra manera, porque la novela pues perfila varios aspectos de la vida del personaje Amílcar, pero se perfila por lo menos las razones puntuales por las que él fue despedido, porque además de criticar el creacionismo, estaba, por supuesto, hacía alusiones al evolucionismo y a todo lo demás, a la eutanasia, a la ciencia, y está viviendo en una sociedad casi teocrática, donde había demasiada injerencia del cristianismo fundamentalista en la vida universitaria, donde habían desaparecido ya las cátedras, pero críticas y serias de filosofía, y la universidad se había vuelto ya una cuestión vocacional, que es, yo creo que mucha actualidad. Y bien, buenas noches. En otro día les leo otro capítulo.